Mi esposa estaba en la ducha cuando su teléfono se iluminó. Extraño tu sonrisa. Respondí desde su número, Ben. Él no está en casa. Cuando el timbre sonó 19 minutos después, abrí la puerta yo mismo. Su rostro se puso blanco. Su sonrisa murió al instante. Fue entonces cuando comenzó el verdadero juego. Me llamo Preston Walsh. Tengo 44 años y me dedico a reformar y revender casas en los suburbios de Chicago. Empecé con un rancho en ruinas en Naperville hace 15 años, le saqué una ganancia de $30,000 y nunca miré atrás. El trabajo me enseñó a ver a través de las superficies, a detectar la podredumbre detrás de la pintura fresca, a entender que los cimientos pueden parecer sólidos mientras se desmoronan por debajo. Debería haber aplicado esas habilidades a mi matrimonio mucho antes. Fue un miércoles por la noche, a finales de septiembre, cuando los cimientos se abrieron de par en par. Courtney estaba en la ducha tarareando algo que no reconocí. El vapor se colaba por debajo de la puerta del baño mientras yo doblaba la ropa sobre nuestra cama. Era solo otra noche ordinaria en nuestro matrimonio de 8 años. Su teléfono vibró en la mesita de noche una vez. Luego otra. Lo miré sin pensar. La vista previa de la notificación iluminó la pantalla. Austin Reynolds, extraño tu sonrisa. 4 palabras que lo cambiaron todo. Austin Reynolds, su compañero de trabajo del Departamento de Formación Corporativa. El hombre de 33 años que ella había mencionado casualmente un par de veces. Estaba pasando por un divorcio difícil, había dicho ella, necesitaba a alguien con quien hablar durante los descansos del almuerzo. Nada de qué preocuparse. El agua seguía corriendo. Su tarareo continuaba, completamente ajena. Cogí su teléfono. Sin contraseña. Nunca había tenido una en 8 años. Abrí el hilo de mensajes, había meses de conversaciones. Nada explícito al principio, pero la progresión era clara. Preguntas profesionales convirtiéndose en personales, cumplidos sobre sus presentaciones cambiando a comentarios sobre su sonrisa, su risa, sus ojos. Mensajes de texto a altas horas de la noche, mensajes de buenos días, chistes internos de los que yo no formaba parte. El intercambio más reciente era de hacía 2 días. Pienso en ti constantemente. Esto se está volviendo más difícil de ocultar. Su respuesta, lo sé. Yo también. Jueves por la noche. Mañana por la noche. Mañana era jueves. Mi mano se mantuvo firme mientras escribía una respuesta desde su teléfono, cambio de planes. Ven esta noche. Él no está en casa. Presioné enviar. Luego dejé el teléfono exactamente donde había estado, boca arriba en la mesita de noche. Continué doblando la ropa, emparejando calcetines, alisando camisas. Mi pulso estaba tranquilo. Mi mente ya estaba calculando los siguientes pasos. Courtney salió del baño 8 minutos después, envuelta en una bata, con el cabello goteando. Cogió su teléfono casualmente, se desplazó brevemente por la pantalla y luego se congeló por completo. Su rostro pasó de estar sonrosado a pálido en segundos. ¿Todo bien?, pregunté, sin levantar la vista de la toalla que estaba doblando. Sí, dijo Courtney, con la voz demasiado aguda. Solo una cosa del trabajo. ¿Algo importante?, presioné. No, solo cosas de seguimiento de clientes. Forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Asentí lentamente. Está bien. Desapareció en el dormitorio, aferrando su teléfono como si fuera un salvavidas. 19 minutos después, sonó el timbre. Yo estaba en la cocina haciendo café. Courtney seguía en el dormitorio, ahora vestida con vaqueros y un suéter, mirando su teléfono con pánico visible en el rostro. ¿Esperas a alguien?, grité, caminando ya hacia la puerta principal. No contestes. Abrí la puerta. Austin Reynolds estaba en mi porche sosteniendo una botella de vino y luciendo una sonrisa confiada que murió en el instante en que vio mi cara. Austin se quedó allí congelado, con la botella de vino colgando torpemente en su mano. Era más joven que yo por 11 años, vestía vaqueros oscuros y una camisa abotonada con las mangas remangadas. El tipo de chico que probablemente pensaba que parecía casualmente seguro de sí mismo.
En ese momento, simplemente parecía atrapado. ¿Casa equivocada? Pregunté, con la voz perfectamente nivelada. La boca de Austin se abrió, se cerró y se abrió de nuevo. Sus ojos se desviaron más allá de mi hombro, buscando desesperadamente a Courtney. Yo, Pensé, tú pensaste. ¿Qué? Me hice a un lado e hice un gesto hacia el interior de la casa. ¿Pasa? Hablemos de ello. Él no se movió. Era lo suficientemente inteligente como para reconocer una trampa cuando la veía. Detrás de mí, escuché los pasos de Courtney. Ligeros, vacilantes. Apareció en el borde del pasillo, todavía con la bata de antes, su cabello mojado dejando manchas oscuras en la tela. Austin la vio y la comprensión inundó su rostro. Luego, algo cercano al pánico. Courtney, dijo él, con la voz fina. ¿Tú? Ella no respondió. Simplemente se quedó allí paralizada, con una mano agarrando la pared del pasillo. Me giré para mirarla. Cariño, tu amigo Austin está aquí. El que extraña tanto tu sonrisa. Su rostro se puso rojo intenso, luego palideció. Preston, puedo explicarlo. Estoy seguro de que puedes, interrumpí con calma. Pero primero, invitemos a Austin a pasar. Trajo vino. Parece grosero dejarlo de pie en el porche. Austin retrocedió un paso. Mire, tío. No sabía que ella estaba. Pensé que no estabas en casa. Esto es un malentendido. Un malentendido, repetí lentamente. ¿Así es como lo llamamos? Porque leí tus mensajes de texto. Todos ellos. Meses de mensajes. Es un malentendido bastante largo. El color desapareció de su rostro. Courtney emitió un pequeño sonido, algo entre un grito ahogado y un gemido. ¿Revisaste mi teléfono? Preguntó, con la voz quebrada. Tu teléfono desbloqueado que estaba sobre nuestra cama, aclaré. El que nunca te molestaste en proteger porque confiabas en mí. Es curioso cómo funciona eso. Austin levantó las manos como si yo le estuviera apuntando con un arma. Me voy. Esto fue un error. Lo siento. Tienes toda la razón, fue un error, dije en voz baja. Pero no del tipo que crees. Se dio la vuelta y prácticamente corrió hacia su coche, la botella de vino se le resbaló de las manos y se hizo añicos en la entrada. Vidrio y vino tinto se esparcieron por el hormigón como sangre. Su sedán salió de nuestro callejón sin salida tan rápido que sus neumáticos chirriaron. Cerré la puerta y me volví para enfrentar a mi esposa. Courtney estaba llorando ahora, con lágrimas corriendo por su rostro, sus manos temblando. Preston, por favor, déjame explicarte. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso, la corté. 4 meses de mensajes, planes para reunirse mañana por la noche. Y esta noche, él apareció pensando que yo no estaba en casa porque eso es lo que tú le dijiste. O más bien, lo que yo le dije desde tu teléfono. Me miró fijamente, comprendiendo al fin. Tú planeaste esto. Yo verifiqué lo que ya sospechaba, corregí. Tú proporcionaste toda la evidencia. Yo solo puse el escenario. No nos acostamos, dijo desesperadamente. Te juro que no pasó nada físico. ¿Todavía? Dije. ¿Que se suponía que iba a ser el jueves por la noche, Courtney? ¿Otra reunión con clientes? Abrió la boca, pero no salió nada. Pasé por su lado hacia la cocina, me serví el café que había hecho antes y lo bebí lentamente. Mis manos estaban completamente firmes. Mi ritmo cardíaco era normal. No sentía nada. O tal vez lo sentía todo y mi cerebro simplemente se había apagado para poder funcionar. Courtney me siguió, parándose en la puerta como un fantasma. ¿Qué pasa ahora? Susurró. Dejé la taza de café y la miré. Realmente la miré. La mujer con la que me había casado hacía 8 años. La mujer que acababa de invitar a otro hombre a nuestra casa pensando que yo no estaba. Ahora vas a hacer una maleta, dije con calma. Te vas a quedar en otro lugar esta noche.
Mañana decidiremos qué viene después. Pero esta noche necesito que te vayas. Preston, por favor. ¿No podemos simplemente hablar de esto? No, dije con firmeza. Esta noche no. Esta noche necesito espacio. Mañana hablaremos, pero ahora mismo necesito que salgas de esta casa. Me miró fijamente, esperando que gritara, que me rompiera, que suplicara. No hice ninguna de esas cosas. Después de 20 minutos de llorar y hacer las maletas, se fue con una maleta y condujo hasta la casa de su hermana. La casa se sentía diferente sin ella, más tranquila, como si algo que hubiera estado vibrando en la frecuencia equivocada finalmente se hubiera detenido. Me senté en la mesa de la cocina hasta las 3 de la mañana, sin pensar, sin planificar, solo respirando. Courtney se quedó en casa de su hermana en Schaumburg. Me llamó a la mañana siguiente, con la voz ronca de tanto llorar. No contesté, dejé que saltara al buzón de voz. Dejó un mensaje de 3 minutos rogando hablar, explicar, arreglar las cosas. Lo borré sin escucharlo entero. Tenía trabajo que hacer. Empecé con su teléfono, que se había dejado olvidado en la prisa por hacer las maletas. Hice una copia de seguridad de todo en mi portátil. Capturas de pantalla de cada conversación entre ella y Austin. Cada foto en su almacenamiento en la nube, incluida una que borró pero que no había eliminado definitivamente de la papelera. Había fotos que nunca había visto antes, ellos en un bar de vinos en Evanston, la mano de él en la parte baja de su espalda, ella riéndose de algo que él decía. La fecha mostraba que fue hace 3 semanas, un martes en el que me dijo que tenía una sesión de entrenamiento hasta tarde. Encontré reservas de hotel en su correo electrónico, el Marriott en Rosemont. Una noche, hace 3 semanas, entrada a las 8 de la tarde, salida a medianoche. Había usado nuestra tarjeta de crédito conjunta. Había cargado nuestra infidelidad matrimonial a nuestra cuenta compartida y esperaba que no me diera cuenta. Organicé todo en carpetas etiquetadas por fecha y creé un documento con la cronología. Luego saqué mis archivos de propiedad, documentos de sociedades limitadas, LLC, fideicomisos y extractos de hipotecas. La mayoría de la gente no entiende la estructuración inmobiliaria. Cuando te dedicas a reformar y vender casas, aprendes a proteger los activos. Tenía 3 propiedades de alquiler. 2 estaban bajo una LLC que formé hace 6 años. La tercera estaba en un fideicomiso. Courtney había firmado papeles cuando las compramos, pero la propiedad real se había reestructurado con el tiempo mediante transferencias perfectamente legales. Ella ya no estaba en los títulos. No lo había estado durante años. Nuestra residencia principal era diferente. Propiedad conjunta, pero yo había estado haciendo los pagos de la hipoteca desde mi cuenta comercial, no desde nuestra cuenta corriente conjunta. Tenía documentación que lo probaba. Llamé a Margaret Ayes, mi abogada de bienes raíces, a las 9 de la mañana. Preston, respondió ella. ¿Qué pasa? Necesito un abogado de divorcio, alguien agresivo. ¿Qué ha pasado? El tono de Margaret cambió inmediatamente a una preocupación profesional. Mi esposa ha estado teniendo una aventura durante 4 meses. Tengo documentación completa. Mensajes de texto, fotos, recibos de hotel, cargos a nuestra tarjeta conjunta. Necesito saber mis opciones. ¿Cuánta documentación? Preguntó Margaret. Suficiente para poner celoso a un fiscal, dije. Todo digital, todo con fecha y hora, todo demostrable. Illinois es un estado de divorcio sin culpa, me recordó Margaret. Pero la infidelidad todavía importa en la división de activos, especialmente cuando se utilizaron fondos matrimoniales. Ven a mi oficina a las 2. Trae todo. Pasé 3 horas con Margaret esa tarde. Ella revisó cada captura de pantalla, cada recibo, cada entrada en la línea de tiempo. Cuando terminó, se recostó y sonrió. Preston, tu esposa acaba de hacer esto muy fácil para ti, dijo Margaret. Ella usó fondos matrimoniales para su aventura. Eso es mala conducta financiera. Combinado con tu documentación de propiedad separada y los pagos de la hipoteca desde tu cuenta comercial, estás en una posición excepcionalmente fuerte. ¿Qué recomiendas? Pregunté.
Acuerdo de separación primero, explicó Margaret. Le ofreces vivienda temporal en una de tus propiedades de alquiler. Haz que parezca generoso. Ella aceptará porque se sentirá culpable y no tendrá mejores opciones. Una vez que firme, tú controlas todo. Alquiler, servicios públicos, términos. Si viola alguna cláusula, tienes motivos para una acción inmediata. Ella no lo verá venir, dije. Nunca lo hacen, respondió Margaret. Hombres como Austin piensan que están ganando hasta que se dan cuenta de que entraron en una trampa desde el principio. Salí de su oficina con una estrategia que se sentía más como un final de ajedrez que como un divorcio. Esa noche, Courtney volvió a llamar. Esta vez, contesté. ¿Podemos hablar, por favor? Suplicó de inmediato. Mañana, dije con calma. En la oficina de mi abogada. 10 de la mañana. ¿Tu abogada? Su voz se elevó en pánico. Preston, no quiero que esto se vuelva feo. Ya es feo, interrumpí. Estate allí a las 10. Discutiremos los términos. Colgué antes de que pudiera responder. La llamada de la administración de la comunidad de casas adosadas de Wheaton llegó 2 días antes de la reunión con Courtney. Yo ya había redactado el acuerdo de separación, ya había preparado la trampa, ya había alineado cada pieza. Señor Walsh, soy Sandra de Riverside Community Management, dijo la mujer. Hemos recibido múltiples quejas por ruido sobre su propiedad en 2847 Maple Grove. Me enderecé en la silla. ¿Qué tipo de quejas? Discusiones ruidosas, voces alzadas. Un vecino informó lo que sonaba como objetos siendo lanzados. Esto fue a las 11 de la noche en una noche entre semana. Tenemos horas de silencio comunitario después de las 10. ¿Cuándo sucedió esto? Pregunté, sacando ya mi calendario. Hace 3 noches. Miércoles por la noche, dijo Sandra. Y ha habido un vehículo no autorizado en el estacionamiento de visitantes constantemente. Un Honda Accord plateado. Ha estado allí durante la noche varias veces, lo cual viola nuestra política de estacionamiento para invitados. El coche de Austin. Él había estado allí, en la propiedad que yo poseía, antes de que Courtney se hubiera mudado. Me encargaré de ello, dije con firmeza. Envíeme la documentación formal de la queja. El correo electrónico llegó en 1 hora. Registros detallados, declaraciones de vecinos, fotos del coche de Austin en el lote de visitantes a las 11:47 de la noche. Con fecha, hora y ubicación geográfica. Le reenvié todo a Margaret con una sola línea, apalancamiento. Ella me devolvió la llamada de inmediato. Preston, esto es perfecto. Ni siquiera le has ofrecido la casa adosada todavía, pero podemos usar esto en las negociaciones. Muestra un patrón de falta de juicio e inestabilidad en la relación. ¿Podemos incluirlo en el acuerdo de separación? Pregunté. Mejor, dijo Margaret. Añadimos una cláusula estricta de no convivencia. Cualquier violación provoca sanciones inmediatas. Ella lo firmará pensando que es estándar, sin darse cuenta de que ya ha demostrado que no puede seguir las reglas. Courtney apareció en la oficina de Margaret a las 9:52 de la mañana, 8 minutos antes. Se veía terrible, ojeras bajo los ojos, el cabello recogido desordenadamente, vestida con pantalones de yoga y una sudadera vieja. La pulida entrenadora corporativa había desaparecido. Esta era alguien que había estado llorando durante 3 días seguidos. Gracias por venir, comenzó Margaret profesionalmente una vez que todos estuvimos sentados en su sala de conferencias. Estamos aquí para discutir un acuerdo de separación que funcione para ambas partes. Los ojos de Courtney estaban fijos en mí. Preston, no quiero un divorcio. Quiero trabajar en esto. Eso es admirable, interrumpió Margaret suavemente. Pero ahora mismo, necesitamos establecer límites mientras ambos deciden los próximos pasos. Preston ha preparado una propuesta. Deslicé la carpeta sobre la mesa. Courtney la abrió con manos temblorosas. ¿Qué es esto? Preguntó, escaneando la primera página. Un acuerdo de separación, dije uniformemente. Te mudarás a una de mis propiedades de alquiler en Wheaton.
Una casa adosada de 2 habitaciones, completamente amueblada. Pagarás el alquiler justo de mercado, $1.500 mensuales. Yo continúo pagando la hipoteca de esta casa. Dividimos los gastos conjuntos 50/50 hasta que decidamos los arreglos permanentes. Ella pasó las páginas, frunciendo el ceño. ¿Quieres que te pague alquiler? Es la tasa de mercado, intervino Margaret. En realidad, ligeramente por debajo de propiedades comparables en esa área, pero Preston es el propietario. ¿Me estás haciendo pagar alquiler para vivir en tu propiedad?, dijo Courtney, mirándome con incredulidad. Te estoy ofreciendo vivienda asequible durante una transición difícil, corregí. Si prefieres encontrar tu propio apartamento y pagar 1.800 o 2.000 al mes, esa es tu elección. Esta opción mantiene las cosas simples. Sus manos temblaban mientras continuaba leyendo y se detuvo en una página específica. ¿De qué trata esta cláusula? Convivencia. Lenguaje estándar, dijo Margaret. No se permiten invitados durante la noche ni residencia compartida con otra parte. La violación resulta en alquiler triple y posible desalojo. Courtney levantó la vista bruscamente. Estás tratando de controlar a quien puedo ver. Estoy protegiendo mi propiedad, dije fríamente. Y asegurándome de que no traigas a Austin a una casa que es mía. Parece razonable dadas las circunstancias. Su rostro palideció. ¿Cómo sabías? La administración de la comunidad llamó, dije. Quejas por ruido. Su coche en el estacionamiento de visitantes durante la noche en la propiedad en la que ni siquiera vives todavía. ¿Quieres explicar eso? Parecía que iba a vomitar. Firma el acuerdo, Courtney, dije en voz baja. O podemos hacer esto por las malas. Courtney firmó el acuerdo de separación después de 2 horas de llanto y negociaciones. Margaret había sido implacable, cerrando cada objeción con una lógica legal fría. Para cuando Courtney salió de esa sala de conferencias, había aceptado todo, el alquiler, la cláusula de no convivencia, el cronograma, todo. Se mudó a la casa adosada de Wheaton un sábado. Me reuní con ella allí con las llaves y una carpeta de documentos. Llegó en el SUV de su hermana, con cajas apiladas en la parte trasera, luciendo agotada y derrotada. Es bonita, dijo Courtney en voz baja, caminando por las habitaciones vacías. Su voz resonaba en los pisos de madera. Los muebles llegan el lunes, le dije. Cosas básicas. Sofá, cama, mesa de cocina. Cualquier otra cosa que necesites, te encargas tú. Dejó una caja y se giró para mirarme. Preston, ¿podemos hablar, por favor? ¿Hablar de verdad sobre intentar arreglar esto? ¿Arreglar qué? Pregunté, apoyándome en la encimera de la cocina. 8 años de matrimonio que tiraste a la basura por un tipo de 33 años? Él fue un error, dijo desesperadamente. Tú eres mi esposo. Quiero que volvamos. Entonces deberías haber pensado en eso antes de invitarlo aquí, dije fríamente. Antes de cargar habitaciones de hotel a nuestra tarjeta de crédito, antes de mentirme a la cara durante 4 meses. Haré cualquier cosa, suplicó. Terapia, lo que quieras. Solo no te rindas con nosotros. La estudié por un momento. Parecía genuina. Rota, pero rota no significa confiable. Y el arrepentimiento genuino no borra 4 meses de engaño calculado. Esto es lo que va a pasar, dije con calma. Vives aquí. Pagas el alquiler a tiempo. Sigues los términos del contrato de arrendamiento. Y lo más importante, tienes contacto cero con Austin. Ninguno. Si descubro que le has enviado mensajes de texto, lo has llamado o lo has visto, este contrato termina inmediatamente y procedemos directamente al divorcio. Ya bloqueé su número, dijo rápidamente. Le conté a RRHH sobre todo. Lo están trasladando a un departamento diferente. Bien, dije. Es un comienzo. Miró alrededor de la casa adosada vacía de nuevo, sus hombros cayendo. Esto se siente como una sentencia de prisión. No lo es, dije. Es una consecuencia. Hay una diferencia.
Le entregué las llaves y la carpeta de documentos. El primer pago de alquiler vence el día 1. Los servicios públicos están a tu nombre a partir de hoy. El código de la puerta y las reglas de la comunidad están en el papeleo. ¿Algún problema de mantenimiento? Llama al número de administración de la propiedad. ¿Administración de la propiedad? Preguntó confundida. Siempre administras tus propios alquileres. No mentí con fluidez. Demasiado conflicto de intereses. Contraté a una empresa para que se encargara. Mantiene las cosas profesionales. La empresa de administración de propiedades era solo yo y un asistente virtual, pero Courtney no necesitaba saber eso. 2 semanas después, recibí una llamada de ella. Su voz era temblorosa, incierta. Preston, necesito decirte algo, dijo Courtney. Me hice una prueba de embarazo esta mañana. El mundo se inclinó hacia un lado. Y logré preguntar, con la voz tensa. Es positivo, susurró. Estoy embarazada. Mi mente inmediatamente hizo los cálculos. No habíamos dormido juntos en más de un mes. No desde 2 semanas antes de que encontrara los mensajes de texto. No es mío, dije las palabras como grava en mi garganta. Lo sé, dijo ella y comenzó a llorar. Preston, lo siento mucho. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. ¿De cuánto estás? Interrumpí. No lo sé todavía. Tal vez 5 o 6 semanas. Tengo una cita con el médico la próxima semana para confirmar. 5 o 6 semanas. Eso significaba que sucedió justo cuando encontré esos mensajes. Tal vez incluso la noche en que atrapé a Austin en su puerta. ¿Él lo sabe? Pregunté. No, acabo de enterarme. No sé qué hacer. Estoy aterrorizada. Díselo, dije rotundamente. Hoy, ahora mismo. Este es su problema tanto como tuyo. ¿Qué hay de nosotros? Preguntó desesperadamente. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que vas a tener el bebé de otro hombre, dije, sintiendo nada más que una fría claridad. Ya no hay nosotros, Courtney. Llama a Austin. Lidia con esto y asegúrate de que tu próximo pago de alquiler llegue a tiempo. Colgué antes de que pudiera responder. Me senté en mi camioneta en la entrada de una propiedad que estaba renovando en Lisle, mirando a la nada. Mi esposa estaba embarazada del hijo de su amante. El matrimonio no solo había terminado. Estaba incinerado. Llamé a Margaret. Necesitamos acelerar todo, dije cuando respondió. Courtney está embarazada. No es mío. Margaret guardó silencio por un momento. Eso cambia las cosas significativamente. Prueba de ADN una vez que nazca el bebé. Sí, pero ahora mismo necesito que se presenten los papeles de divorcio inmediatamente. Preston, esto es realmente ventajoso para ti, dijo Margaret con cuidado. El embarazo de una aventura es evidencia clara de adulterio. Illinois puede ser un estado sin culpa, pero esto afecta todo, desde la manutención conyugal hasta la división de activos. Ningún juez va a ver esto con buenos ojos. Presenta los papeles, dije. Y Margaret, quiero la aplicación completa de los términos del contrato de arrendamiento, cada cláusula, cada violación. He terminado de ser generoso. Entendido, respondió ella. Tendré los papeles listos para el final del día de mañana. Colgué y me quedé allí en el silencio, esperando sentir algo. Ira, tristeza, cualquier cosa. Pero todo lo que sentí fue la fría satisfacción de saber que había documentado todo antes de que empeorara. Los correos electrónicos amenazantes comenzaron 3 días después de que Courtney le contara a Austin sobre el embarazo. El primero llegó a las 11 de la noche un martes. Cuenta de Gmail anónima. Asunto, aléjate. Necesitas dejar a Courtney en paz. Ella está pasando por suficiente sin que tú lo empeores. Elimina las sanciones del contrato y déjala vivir en paz o te arrepentirás. Se lo reenvié a Margaret sin responder. El segundo correo electrónico llegó a la mañana siguiente. Más agresivo. Sé dónde trabajas.
Conozco tus propiedades. Sigue presionándola y verás qué pasa. Esta es tu única advertencia. Reenvié ese también, luego llamé a Margaret. Estos son claramente de Austin, dijo Margaret después de leerlos. El momento, el contenido, el tono. No respondas. No interactúes. Guarda todo y déjame manejarlo. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Si continúa, solicitamos una orden de restricción. Estos constituyen amenazas y acoso. Pero por ahora, documentamos y esperamos. El tercer correo electrónico llegó esa noche. Este era diferente, más desesperado que amenazante. Courtney me contó lo que estás haciendo. Atrapándola en ese contrato, haciéndole pagarte mientras está embarazada. La estás destruyendo. No dejaré que sigas lastimándola. Lo guardé y llamé a la línea de no emergencia de la policía. Presenté un informe, obtuve un número de caso y lo añadí a mi creciente archivo de documentación. Luego hice algo que Austin no esperaría. Contraté a un investigador privado. Su nombre era Frank Delgado, un exdetective de la policía de Chicago que ahora dirigía una pequeña firma que manejaba fraude de seguros y casos domésticos. Lo había usado una vez antes para verificar las afirmaciones de un vendedor de propiedades sobre trabajos de renovación. Necesito antecedentes sobre alguien, le dije a Frank mientras tomábamos café en una cafetería en Naperville. Austin Reynolds, 33 años, trabaja en formación corporativa, recientemente comenzó a enviarme correos electrónicos amenazantes. ¿Qué estás buscando?, preguntó Frank, tomando notas. Todo. Historial de empleo, estado financiero, problemas legales, relaciones pasadas, cualquier cosa que me diga quién es realmente este tipo. ¿Qué tan profundo quieres que vaya?, preguntó Frank. Lo suficientemente profundo para saber si solo está fanfarroneando o si debo preocuparme, dije. Y lo suficientemente profundo para encontrar apalancamiento si lo necesito. Frank tuvo resultados preliminares en una semana. Austin Reynolds había trabajado en 3 empresas diferentes en los últimos 6 años. Cada periodo duró menos de 2 años. Un despido apareció en su registro de empleo de 2022, aunque los detalles estaban sellados en un acuerdo de conciliación. Ese acuerdo sellado es interesante, dijo Frank cuando llamó con la actualización. Por lo general, significa algo que RRHH quería enterrar. Podría ser acoso, podría ser mala conducta, podría ser cualquier cosa. Puedo investigar más a fondo si quieres, pero llevará tiempo y dinero. Hazlo, dije. Cueste lo que cueste. 2 semanas después, Frank me devolvió la llamada. Preston, vas a querer escuchar esto en persona, dijo, con tono serio. Nos reunimos en la misma cafetería. Frank deslizó una carpeta sobre la mesa. Austin Reynolds fue despedido de su puesto en Midwest Solutions en 2022, explicó Frank. La razón oficial fue violación de la política de la empresa. La razón no oficial, que obtuve de alguien que todavía trabaja allí, fue una queja por acoso. Una analista junior, de 24 años, afirmó que Austin hizo avances no deseados repetidos, envió mensajes inapropiados y se presentó en su apartamento sin invitación. Sentí que mi mandíbula se tensaba. ¿Qué pasó? La empresa investigó. Encontraron suficiente evidencia para despedirlo. Él amenazó con demandar por despido injustificado. Llegaron a un acuerdo por una cantidad no revelada con un acuerdo de confidencialidad, NA. Ella dejó la empresa 6 meses después. ¿Tienes su nombre?, pregunté. Lo tengo, dijo Frank. Pero acercarse a ella podría violar el NA y causar problemas. Lo que puedo decirte es que hay un patrón aquí. Mujeres jóvenes, vulnerabilidad emocional, violaciones de límites. Courtney tiene 36 años, señalé. No es exactamente una analista joven. Pero era vulnerable, dijo Frank. Sintiéndose descuidada en su matrimonio. Exactamente el tipo al que la apunta. Me recosté procesando esta información. Austin no era solo un tonto enamorado. Era depredador, calculador, y ahora me estaba amenazando mientras mi esposa llevaba a su hijo. Dame todo lo que puedas sobre ese caso de acoso, dije. Nombres,
fechas, documentación. Si escala estas amenazas, quiero munición. Ya estoy en ello, respondió Frank. Salí de la cafetería con una carpeta. Mi mente ya planeaba 3 movimientos por delante. Austin pensaba que estaba protegiendo a Courtney. No tenía idea de que se estaba pintando un blanco en la espalda. No tuve que esperar mucho para usar la información que Frank había descubierto. 3 días después de enterarme del historial de acoso de Austin, recibí una llamada de Courtney. Su voz temblaba. Preston, pasó algo en el trabajo, dijo ella. RRHH me llamó para una reunión esta mañana. Están investigando a Austin. ¿Por qué? Pregunté, aunque tenía una buena idea. Alguien presentó una queja, dijo Courtney. No me dijeron quién, pero están investigando su conducta con múltiples mujeres en el departamento. Me hicieron preguntas sobre nuestra relación, sobre si alguna vez me sentí presionada o incómoda. No dije nada, dejándola hablar. ¿Hiciste tú esto? Preguntó en voz baja. ¿Lo reportaste? No reporté nada a tu departamento de RRHH, dije sinceramente. Lo que no mencioné fue que Frank tenía un contacto en Midwest Solutions que había estado dispuesto a hablar con alguien en la empresa de Courtney fuera de registro. No yo, pero alguien que entendía que los patrones de comportamiento depredador debían ser expuestos. Lo están poniendo en licencia administrativa, continuó Courtney, presa del pánico. Preston, él va a pensar que yo les dije. Me va a culpar por esto. Ese no es tu problema, dije. Si no tiene nada que ocultar, estará bien. Si lo tiene, entonces esquivaste una bala más grande de lo que te diste cuenta. Ella se quedó callada por un momento. ¿Qué pasa si viene aquí a la casa adosada? Está enojado y sabe dónde vivo. Si aparece, llamas a la policía inmediatamente, dije con firmeza. Y me llamas a mí. No lo dejes entrar. No te involucres con él. Entendido. Está bien, susurró. Hablo en serio, Courtney. Si te amenaza o intenta entrar a la fuerza, marcas el 911 primero, luego a mí. Después de colgar, llamé a Frank. La investigación de RRHH comenzó, le dije. ¿Cuánto tiempo antes de que encuentren el mismo patrón que tú encontraste? Si su investigador es bueno, 1 semana, tal vez 2, dijo Frank. Una vez que comiencen a cavar, encontrarán el despido de Midwest Solutions y si alguien más en el departamento de Courtney tiene quejas, se convertirá en una bola de nieve rápidamente. Bien, dije. Sigue monitoreando. Quiero saber si Austin hace algo estúpido. 2 semanas después, Frank llamó con una actualización. Austin Reynolds fue despedido esta mañana, dijo Frank. Con efecto inmediato. La investigación encontró múltiples violaciones de la política de acoso de la empresa. Otras 2 mujeres se presentaron con quejas sobre comunicaciones inapropiadas y violaciones de límites. Combinado con su historial en Midwest Solutions, tenían más que suficiente para despedirlo. ¿Qué hay de Courtney? Pregunté. Recibió una advertencia oficial por no informar la relación inicialmente, pero no la van a despedir. La están reasignando a un equipo de capacitación diferente, en una ubicación diferente. Ella sobrevivirá profesionalmente. Austin, sin embargo, estaba acabado. Despedido de 2 empresas en 3 años por el mismo comportamiento. Su carrera en formación corporativa había terminado efectivamente, y no sentí absolutamente nada al respecto. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Destruiste mi carrera. Pusiste a todos en mi contra. Esto no ha terminado. Hice una captura de pantalla, la guardé y se la reenvié a Margaret. Eso es suficiente para una orden de restricción, dijo Margaret cuando llamé. Ha hecho amenazas directas, violó políticas de acoso y ahora está escalando. Presentamos la solicitud mañana. La orden de restricción fue concedida en 1 semana. Austin Reynolds estaba legalmente obligado a permanecer al menos a 500 pies de mí, de Courtney y de cualquier propiedad que yo poseyera. La violación resultaría en arresto inmediato. Hice que un ayudante del sheriff entregara la orden en su apartamento. Quería asegurarme de que el mensaje fuera claro como el cristal.
Frank me llamó el día después de la notificación. Austin está en problemas financieros, dijo Frank. No va a encontrar otro trabajo corporativo con 2 despidos por acoso en su historial. Su desempleo no cubrirá su alquiler. Ya está atrasado en el pago de su coche según mis fuentes. ¿Qué tan atrasado? Pregunté. 2 meses. Es probable que le embarguen el coche en las próximas semanas. Sigue observando, dije. Quiero saber si se declara en bancarrota. Porque si Austin quebraba, Courtney se enfrentaría a ser madre soltera con un bebé cuyo padre no tenía ingresos, ni perspectivas, y una orden de restricción que lo mantenía alejado de la única propiedad donde ella podía permitirse vivir. Y esa realidad la golpearía más fuerte que cualquier cosa que yo pudiera decir. La llamada llegó a las 2 de la madrugada un martes a finales de noviembre. Estaba en una propiedad en Downes Grove terminando el papeleo tarde después de que los contratistas se hubieran ido. Mi teléfono vibró con el número de Courtney. Preston, dijo ella, con la voz extraña y hueca. Estoy en el hospital. Algo está mal. Estaba en mi camioneta y conduciendo en 30 segundos. ¿Qué pasó? Empecé a sangrar, dijo, llorando ahora. Mucho sangrado. El dolor era tan fuerte que llamé a una ambulancia. Están haciendo pruebas, pero el médico dijo. Se detuvo. No se ve bien. Estoy a 15 minutos, dije, calculando ya la ruta más rápida al Hospital Central DuPage. ¿Qué sala de emergencias? Me lo dijo. Llegué en 12 minutos. Encontré a Courtney en una sala de emergencias detrás de una cortina, luciendo pequeña y pálida en una bata de hospital, con una vía intravenosa en el brazo. Su hermana Diana estaba allí sosteniendo su mano. Diana levantó la vista cuando entré. Su expresión era complicada, enojada conmigo por lo que le había hecho a su hermana, agradecida de que hubiera venido, agotada por estar atrapada en el medio. Le están haciendo una ecografía, dijo Diana en voz baja. El médico cree que está abortando. Courtney me miró con ojos rojos e hinchados. Estoy perdiendo al bebé. No sabía qué decir. Este era el hijo de Austin, no el mío. La evidencia física de su traición, pero también era una pérdida que ella estaba experimentando, un dolor que era real independientemente de las circunstancias. Lo siento, dije, y lo dije en serio. La doctora entró 20 minutos después con los resultados de la ecografía. Era una mujer de mediana edad con ojos amables y un trato gentil que de alguna manera hacía que la noticia fuera más fácil de escuchar. Lo siento mucho, dijo la doctora, pero el embarazo ya no es viable. Está experimentando un aborto espontáneo, probablemente alrededor de las 8 semanas de gestación. Necesitaremos monitorearla durante unas horas para asegurar que no haya complicaciones, pero físicamente debería recuperarse por completo. Courtney volvió la cara, sollozando en silencio. Diana le apretó la mano. La doctora se excusó para darnos privacidad. Me quedé allí incómodo, sin saber cuál era mi papel en este momento. No era esposo. No era del todo enemigo. Algo indefinido e incómodo. ¿Hice yo esto? Preguntó Courtney de repente, mirándome con ojos angustiados. Todo el estrés, la separación, las peleas. ¿Causé yo esto? No, dije con firmeza. Los abortos espontáneos ocurren. La doctora dijo que es común, especialmente en el primer trimestre. Esto no es tu culpa. Pero el estrés. No causó esto, interrumpí. Tu cuerpo no funciona de esa manera. Esto iba a suceder independientemente de lo que estuviera pasando entre nosotros. Diana me lanzó una mirada de sorpresa, como si no hubiera esperado que fuera amable. Pero yo no estaba siendo amable por el bien de Courtney. Estaba siendo objetivo porque había investigado exhaustivamente las estadísticas de aborto espontáneo en el momento en que supe que estaba embarazada. Del 8 al 20% de los embarazos conocidos terminan en aborto espontáneo. La mayoría ocurre en el primer trimestre debido a anomalías cromosómicas. El estrés no los causa. Y lo más importante, no iba a dejar que Courtney se culpara a sí misma por esto y luego usara esa culpa para culparme a mí. La mantuvieron en el hospital hasta las 6 de la mañana.
Me quedé en la sala de espera bebiendo un café terrible, desplazándome por listados de propiedades en mi teléfono, existiendo en un limbo extraño. Diana salió alrededor de las 5:30. Está preguntando por ti, dijo Diana en voz baja. La seguí de regreso a la habitación. Courtney estaba vestida ahora, sentada en el borde de la cama, luciendo agotada y vacía. Gracias por quedarte, dijo Courtney. No tenías que hacerlo. Me llamaste, dije simplemente. Sé que no tengo derecho a pedir esto, continuó, con la voz quebrada, pero ¿puedes llevarme a casa? Diana tiene que volver con sus hijos, y no quiero estar sola en esa casa adosada ahora mismo. Diana me miró, su expresión suplicante en nombre de su hermana. Te llevaré, dije. Condujimos hasta Wheaton en silencio. La ayudé a entrar, me aseguré de que tuviera agua y analgésicos, puse su cargador de teléfono a su alcance. ¿Necesitas algo más? Pregunté. ¿Te quedarás? Preguntó en voz baja. Solo por unas horas. No quiero estar sola ahora mismo. Debería haber dicho que no. Debería haberme ido. Debería haber mantenido la distancia que había construido cuidadosamente. Pero ella acababa de perder un embarazo. Y a pesar de todo, a pesar de la traición y las mentiras y la destrucción de nuestro matrimonio, todavía era un ser humano sufriendo. Me quedaré hasta que te duermas, dije. Ella asintió agradecida y se acurrucó en el sofá bajo una manta. Me senté en la silla frente a ella, con mi portátil abierto, trabajando en evaluaciones de propiedades mientras ella se quedaba dormida. Cuando su respiración se estabilizó en el sueño, me quedé otra hora solo para asegurarme de que estaba estable. Luego me fui en silencio, cerrando la puerta detrás de mí. Conduje a casa mientras salía el sol, sintiendo algo que no había sentido en meses. No perdón, no reconciliación, solo agotamiento. 3 semanas después del aborto espontáneo, mi hermano Daniel me llamó por primera vez en 6 meses. Preston, me enteré de lo tuyo y Courtney, dijo Daniel con voz cuidadosa. ¿Podemos hablar? ¿Quién te lo dijo? Pregunté irritado. Courtney lo hizo. Vino a San Benito el domingo pasado, se sentó durante la misa, luego pidió hablar conmigo después. Estaba bastante destrozada. Sentí que mi mandíbula se tensaba. ¿Qué te dijo? ¿Que nos estábamos divorciando? ¿Que cometió errores terribles y yo la estaba haciendo pagar por ellos? ¿Que la atrapé en un contrato diseñado para fallarle? ¿Que acaba de perder un embarazo y se sentía completamente sola? Interesante versión de los hechos, dije con amargura. ¿Mencionó la aventura de 4 meses? ¿Las habitaciones de hotel cargadas a nuestra tarjeta de crédito? ¿El hecho de que el embarazo no era mío? Daniel guardó silencio por un momento. Mencionó la aventura. No todos los otros detalles. Por supuesto que no, dije. Ella acudió a ti buscando simpatía. No llamo para ponerme de su lado, dijo Daniel. Llamo porque eres mi hermano y estoy preocupado. Esta ira, esta frialdad, no es saludable. No estoy enojado, dije. Simplemente he terminado de ser manipulado. Preston, ¿podemos vernos? Por favor, solo un café. Déjame escuchar tu lado. No quería hacerlo. No quería un sermón sobre el perdón cristiano y poner la otra mejilla. Pero Daniel tenía una persistencia tranquila que era difícil de rechazar. Bien, dije. Sábado por la mañana. Pero no me interesa un sermón. Sin sermones, prometió Daniel. Solo hermanos hablando. Nos reunimos en una cafetería en Aurora el sábado. Daniel estaba vestido de civil, no con su alzacuellos clerical. Me abrazó cuando llegué, lo cual me sorprendió. Gracias por venir, dijo Daniel. Durante el café y el desayuno, le conté todo. El descubrimiento, la trampa, el acuerdo de separación, las violaciones del contrato, el embarazo, el aborto espontáneo, todo. Daniel escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se recostó y exhaló lentamente. Esa es una carga pesada de llevar, dijo Daniel en voz baja. No te diré que lo que hizo Courtney no estuvo mal. Fue la mentira, la traición.
Todo es real y te lastimó profundamente. Pero, pregunté, escuchando la palabra no dicha. Pero Preston, ¿cuál es tu juego final? Preguntó Daniel. Has ganado. El divorcio sigue adelante. Ella está pagando alquiler en una propiedad que tú controlas. Has documentado todo. Entonces, ¿qué viene después de que hayas demostrado que tienes razón y ella está equivocada? Entonces sigo adelante con mi vida, dije simplemente. ¿Hacia qué? Presionó Daniel. ¿Más propiedades, más trabajo, más noches convenciéndote de que estás bien? Estoy bien, dije a la defensiva. ¿Lo estás? Preguntó Daniel gentilmente. Porque pareces alguien que ha reemplazado el sentimiento con el cálculo. Eso no es sanar, Preston. Eso es solo modo de supervivencia. ¿Qué quieres que haga? Pregunté frustrado. ¿Perdonarla? ¿Dejarla libre de culpa? Te estoy pidiendo que consideres si el camino en el que estás realmente te está ayudando o simplemente te mantiene adormecido, dijo Daniel. Papá solía decir que aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. ¿Recuerdas? Sí lo recordaba. Nuestro padre lo había dicho a menudo. La próxima vez que Courtney venga a la iglesia, continuó Daniel con cuidado, va a escuchar un sermón sobre las consecuencias y la responsabilidad, pero también sobre la misericordia y las segundas oportunidades. Porque ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. ¿Me estás pidiendo que vaya? Pregunté. Te estoy invitando, dijo Daniel. No para reconciliarte con Courtney, no para perdonarla si no estás listo, solo para escuchar algo que podría ayudarte a encontrar paz. Me presenté en San Benito el domingo siguiente, sentándome en la parte de atrás viendo a Courtney 2 filas desde el frente. Ella no me vio entrar. El sermón de Daniel fue sobre la mujer sorprendida en adulterio, sobre cómo Jesús no la condenó, pero tampoco excusó sus acciones, sobre cómo las consecuencias y la compasión pueden coexistir. A veces, dijo Daniel desde el púlpito, mirando directamente a Courtney, aunque podría haber estado hablando con cualquiera, destruimos las cosas más preciosas de nuestras vidas a través de nuestras propias elecciones. Y tenemos que vivir con eso. Pero la destrucción no tiene que ser el final de la historia. Puede ser el comienzo de algo diferente, algo más humilde, tal vez algo más sabio. Después de la misa, esperé afuera. Courtney salió luciendo cansada, pero de alguna manera más ligera. Me vio y se congeló. Preston, dijo en voz baja. Escuché tu versión de los hechos, dije. Pensé que deberías saber que la escuché. Su rostro se sonrojó. No le mentí al padre Daniel. Tampoco le dijiste toda la verdad, interrumpí. Pero eso es entre tú y tu conciencia. ¿Qué haces aquí? Preguntó. Mi hermano me invitó, dije simplemente. Y me di cuenta de algo escuchándolo hablar. No quiero cargar con esta ira más. No por tu bien, por el mío. ¿Significa eso? Comenzó esperanzada. Significa que he terminado de pelear, dije, cortándola. El divorcio sigue adelante. El contrato de arrendamiento se mantiene como está escrito. Pero ya no estoy interesado en destruirte. Solo me interesa seguir adelante. Ella asintió lentamente, con lágrimas formándose. Eso es justo. Hay algo más, dije. Frank descubrió que Austin se declaró en bancarrota la semana pasada. Capítulo 7. Está arruinado, desempleado y legalmente prohibido de contactarnos a cualquiera de los dos. Vas a estar sola financieramente. ¿Puedes manejar eso? Lo resolveré, dijo en voz baja. Tengo que hacerlo. Bien, dije. Porque ya no soy tu red de seguridad. Me alejé sin mirar atrás. El divorcio se finalizó un martes frío de febrero. Courtney firmó todo sin contestar. Obtuvo activos mínimos, sin manutención conyugal, y mantuvo su trabajo por pura determinación. Me quedé con la casa, las propiedades de alquiler, la mayoría de las cuentas de jubilación. La bancarrota de Austin se concretó. Su carrera estaba destruida, sus finanzas arruinadas, su reputación permanentemente dañada. No sentí nada al respecto.
El informe final de Frank mostró que Austin se había mudado de regreso a su ciudad natal en Wisconsin, viviendo con sus padres, trabajando en una tienda minorista. La orden de restricción permaneció en vigor. Courtney pagó su alquiler a tiempo durante 8 meses. Luego me dio aviso. Se mudaba a Indianápolis para estar más cerca de su hermana Diana. Tomando un puesto en una empresa de formación más pequeña que pagaba menos pero ofrecía trabajo remoto y flexibilidad. No puedo quedarme aquí más, me dijo cuando entregó sus llaves. Demasiados recuerdos, demasiados recordatorios de todo lo que destruí. Buena suerte, dije. Y lo dije en serio. Escuché a través de conocidos mutuos durante el año siguiente que ella estaba reconstruyéndose, saliendo con alguien de una edad apropiada, un padre divorciado de 2 hijos que entendía lo que significaba empezar de nuevo. Viendo a un terapeuta semanalmente, aprendiendo a vivir con sus decisiones. En cuanto a mí, me lancé al trabajo durante varios meses, reformé 3 casas más, compré un pequeño edificio comercial en Naperville que necesitaba una renovación importante, seguí moviéndome. Daniel y yo cenábamos mensualmente ahora. Nunca me impuso la religión, solo ofreció el tipo de presencia constante que los hermanos mayores brindan cuando los más jóvenes están encontrando su camino. 10 meses después del divorcio, conocí a alguien en una subasta benéfica a la que Daniel me había convencido de asistir. Su nombre era Rachel. Tenía 38 años, enfermera pediátrica, nunca casada. No tenía idea de mi pasado hasta nuestra tercera cita, cuando le conté sobre Courtney, sobre la traición, sobre todo. Eso debe haber sido increíblemente doloroso, dijo Rachel simplemente. Lo fue, admití. Pero aprendí mucho sobre quién soy cuando todo se desmorona. ¿Y quién eres?, preguntó. Alguien que está aprendiendo la diferencia entre justicia y venganza, dije. Alguien que está averiguando cómo volver a confiar. Esa es una buena respuesta, dijo Rachel, sonriendo. Lo tomamos con calma. Citas para tomar café, cenas, largas conversaciones sobre sueños y decepciones y lo que queríamos de la vida. Sin prisas, sin presión, solo 2 personas conociéndose. Honestamente, 18 meses después del divorcio, vendí la casa adosada de Wheaton donde había vivido Courtney. Obtuve un precio excelente. Usé la ganancia para invertir en un desarrollo de uso mixto en el centro con otros 2 socios. Daniel y yo estábamos cenando en su restaurante favorito cuando me hizo la pregunta. ¿Eres feliz, Preston?, preguntó Daniel. Pensé en ello. ¿En Rachel y la vida que estábamos construyendo cuidadosamente? ¿En los negocios que me desafiaban? ¿En la paz que había encontrado después de dejar ir la ira? Sí, dije. Creo que realmente lo soy. Bien, dijo Daniel, levantando su copa. Eso es lo que papá hubiera querido. No venganza, no vindicación, solo tú encontrando el camino de regreso a ti mismo. Por encontrar el camino de regreso, dije, tocando mi copa con la suya. Nunca volví a hablar con Courtney después de que se mudó a Indianápolis. No lo necesité. Pagó su acuerdo durante 2 años. Cada pago a tiempo. Cuando se liquidó el pago final, borré su información de contacto. Tenía 46 años, estaba en una relación saludable con alguien que valoraba la honestidad, dirigía un negocio inmobiliario exitoso y estaba aprendiendo a confiar en mis instintos nuevamente. No era la vida que había planeado cuando me paré en un altar y prometí para siempre. Pero era real, construida sobre lecciones duras y decisiones difíciles. Y cuando me miraba en el espejo ahora, reconocía al hombre que me devolvía la mirada. Eso valía más que cualquier victoria en la corte.